Bienvenidos a todos a esta sesión del Seminario Académico 1 del programa de maestría en Ciencias en Sistemas Digitales del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital. El día de hoy tenemos a una super invitada, la doctora Teresa Leticia Espinosa Carreón, que nos va a hablar sobre sustentabilidad y tecnología y su aplicación con el océano y el cambio climático. Me voy a permitir dar lectura a la semblanza de la doctora, que es bastante vasta e interesante. Vamos a escucharla para hacer la presentación adecuada, que dice sí. Es bióloga egresada de la UNAM, con maestría y doctorado en CICESTE, en Ciencias de Ecología Marina. Realizó una estancia de doctorado en la Universidad de Oregon, en Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2007. También desde el 2005 a la fecha trabaja en el Instituto Politécnico Nacional, en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones para el Desarrollo Integral Regional CIDIR Unidad Sinaloa. Es profesora investigadora titular C, miembro del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Recursos Naturales y Medio Ambiente, así como coordinadora del Doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico Nodo Sinaloa. Sus líneas de investigación son producción primaria fitoplanctónica, percepción remota, flujos de carbono, acidificación del océano, acidificación del océano y cambio climático, acoplamiento físico-biológico en los sistemas marinos. Cuenta con dirección de proyectos científicos y apoyos económicos del IPN, la Federación de Pescadores y CONACYT. Ha graduado estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Tiene publicaciones de alto impacto en revistas indizadas, capítulos del libro, artículos de divulgación, ponencias nacionales e internacionales, participación en entrevistas de radio. Actualmente pertenece a asociaciones profesionales como Global Oceanic Acidification Observation Network, este es de Canadá, Estados Unidos y México, Nacional de Oceanografía, Mar de Cortés, Unión Geofísica Americana, las redes del CONACYT, del Programa Mexicano del Carbono y Océano, Clima y Cambio Global, y la red de Medio Ambiente del Politécnico. Es líder de los programas Fortalecimiento de la Investigación Oceanográfica en Sinaloa, estudio de largo periodo del dióxido de carbono en la zona de surgencias del norte de Sinaloa, desarrollo de dispositivos de registro continuo para el monitoreo en tiempo real de la calidad del agua para apoyar el estudio del efecto del cambio climático en ambientes marino-costero, dulce-acuícolas y su uso en cultivos acuícolas. Es colaboradora con la Secretaría de Marina Armada en México en las investigaciones de flujo de CO2 y sistema de carbono en el Golfo de California desde el 2016 y con el Instituto Nacional de la Pesca y la Acuacultura en la costa occidental de Baja California Sur, Golfo de California, Golfo de California desde el 2019. Y finalmente participa en comités editoriales de libros y revisión de revistas indexadas internacionales y nacionales. Doctora, un gusto. Veo que nos va a dar una excelente charla. Le dejo los micrófonos. Muchas gracias, Luis. Entonces, permítanme compartir la presentación. Pues muchas gracias por esta invitación. Pues la charla que yo les traigo pues es prácticamente pues una historia de vida en estos últimos años que he pasado, que he trabajado aquí en CIDIR. Y pues estoy muy contenta para hablarles en este caso sobre sustentabilidad y tecnología y su aplicación en el océano y cambio climático. Pues bien, vamos a empezar. Tenemos como introducción, en este caso, algo bien interesante. En la atmósfera sabemos que el 78% es nitrógeno, el 21% es oxígeno y tan solo el 1% es argón. Aquí lo que llama la atención es la cantidad de CO2 que en este caso puede tener la atmósfera, que es 0.041. Sin embargo, este gas es conocido como gas de efecto invernadero.
no solo el CO2, sino también el vapor de agua, el óxido nitroso, el ozono y los clorofluorocarbonos. Entonces, es importante considerar que en el siglo XVII la concentración de CO2 se consideraba como estable, que estaba, en ese entonces contaba con mediciones de 270 partes por millón. Sin embargo, ¿qué pasa cuando sucede en este caso la revolución industrial en el siglo XVIII? Resulta que con la intervención, con la presencia, con la explotación de medida de fábricas, quema de combustibles fósiles y todo lo demás, pues incrementa exponencialmente la concentración de CO2. En el siglo XXI también tenemos esta información en la que cada día nosotros estamos escuchando más que hay más CO2, que hay más contaminantes, incluso los programas de Kioto y todos los demás programas dicen, bueno, tenemos que hacer algo para minimizar los efectos del CO2 en el ambiente. Se dice que en este caso, si detenemos ahorita las emisiones, tardaría alrededor de 50 años en que el CO2 como tal disminuyera considerablemente. Entonces, al océano se le considera que es un aceptor de este CO2 atmosférico y considerando que atrapa, por así decirlo, alrededor de 30% de este CO2. Entonces, esto que estamos viviendo en este momento es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan aquí en el diagrama que tenemos del lado izquierdo, tenemos toda la relación que hay entre la atmósfera, entre la biosfera, en este caso, toda la influencia de los combustibles fósiles y cómo en este caso se genera lo que conocemos como bomba biológica y bomba física, en este caso, que al final de cuentas es la cantidad de CO2 que puede ser metido por llamarle de alguna manera, o absorbido de la atmósfera y que es puesto a zonas profundas. Entonces, el conocimiento del ciclo del CO2 en ecosistemas acuáticos es muy importante a nivel nacional. Es un reto para la comunidad científica a nivel global y en este caso nosotros tenemos que entender cada día más esto del cambio climático y la acidificación del océano. Porque ¿cómo vamos a tomar las medidas adecuadas de la resiliencia en este caso o de la cómo vamos a reaccionar ante el cambio climático si no sabemos qué es, si no sabemos cómo estamos viviendo en este momento en nuestro país? Toda la información que tengamos en este momento se va a ir a una base de datos. ¿Para qué? Porque necesitamos modelos de predicción de temperatura y para, en este caso, los aumentos del nivel del mar. ¿Qué es lo que vamos a hacer después cuando nuestros hijos, nuestros nietos estén en este planeta? Es interesante, ahorita yo me encontré con esta información que se llama la geoingeniería contra el cambio climático. Son propuestas de varios investigadores a nivel mundial y lo que proponen es decir, ok, tenemos el CO2 en la atmósfera que se está incrementando, de alguna manera tenemos que reducir la temperatura y reducir esas concentraciones de CO2 que pueden estar afectando e incrementándose cada día, ¿no? Ok, pero en este momento yo les preguntaría, ¿y qué pasa con las sequías, con los huracanes, incluso con el cambio del nivel del mar? ¿Estamos realmente tratando de disminuir toda esa influencia? O como sabemos que todo eso es un efecto del cambio climático que hay. Sabemos que ahorita están habiendo unas sequías extremas. Claro, estamos en año niña, que eso promueve más las sequías, pero aún así hay momentos en que están habiendo sequías terribles. Los huracanes también están siendo más potentes, más intensos y cada vez siendo más la cantidad de huracanes con los que estamos topando en este momento. El nivel del mar realmente está cambiando
¿sí? Son preguntas que tenemos que hacernos para ver hacia dónde nos dirigimos. Pues bien, esta información es, este autor, en este caso David Kate, que es un catedrático de física aplicada, él propone que, ¿por qué no poner a través de aviones polvos de azufre entre la estratosfera y la capa de ozono? ¿Para qué? En este caso, para que cubran la Tierra y en este caso impidan la penetración de los rayos ultravioleta. Él en un ejemplo dice, ok, tenemos el entendimiento de que en algún momento hizo erupción un volcán en Hawái y el cúmulo de materiales que había en la estratosfera era de tal magnitud que en este caso redujo la temperatura 0.4 grados centígrados. Entonces, de ahí a él se le vino la idea de decir, bueno, ¿por qué no nosotros poder sembrar este polvo de azufre en la estratosfera para que nosotros reduzcamos o se reduzca más la temperatura? Entonces, él propone esta manera de disminuir el cambio climático. Y menciona que la proporción entre lo que hay de moléculas de CO2, que es 1.000.000, contra una molécula de azufre que tendríamos que utilizar para disminuir este cambio. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Hay propuestas en las que también dicen, vamos a poner más sitios a nivel mundial de las famosas llamadas turberas drenadas, que no son más que proporciones grandes de vegetación. ¿Para qué? Para que en la misma biología de las plantas haya una captación de CO2 en esas plantas, en esas turberas. Otra propuesta que estamos viendo es esta que están viendo ustedes en pantalla. Es decir, mientras más vegetación tengamos, más cantidad de CO2 fijado por estas plantas. Otra propuesta que están haciendo, en este caso en Davos, Suiza, la investigadora Ulrike Lohrmann, que es catedrática de física de la atmósfera, ella está proponiendo, ok, ella por alguna razón dijo, es que los cirros, que son cierta parte de las nubes que tenemos ahorita en la atmósfera, son las responsables de almacenar energía. Entonces, dice, si nosotros eliminamos esos cirros, pudieran disminuir el efecto del cambio climático. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, dice, entonces, hay una manera en la que se podría a disposición los polvos del desierto por medio de aviones. ¿Para qué? Para que de alguna manera esas partículas se incrementen de alguna manera para que disminuyan el efecto del cambio climático. Se cuestiona, ¿es necesario hacer el experimento de manera global? Pero ¿qué gobierno se hace responsable? Es bien importante esta consideración que se está haciendo. Hay otra persona que dice, bueno, de manera local se ha venido usando acetona con yoduro de plata para modificar, en este caso, la concentración y cantidad de nubes que haya en la atmósfera. Ahora bien, en Cantón de Valais, en Suiza, este investigador Hugo Raezzo, de la Oficina Federal de Suiza para el Medio Ambiente, está muy preocupado. ¿Por qué? Porque dice, bueno, del hielo de los glaciares, cada año se pierde aproximadamente de 60 a 100 metros por año. Y estas fotografías nos están indicando cómo está, en este caso, perdiendo los glaciares. El problema no solo es que se pierdan los glaciares, sino que las montañas que están ahí necesitan que esté la barrera de los glaciares para que no se muevan. Entonces, se está moviendo, en los estudios que se están realizando, dicen que hay un movimiento de la montaña. Entonces, corremos el riesgo de que en unos cuantos años estas montañas que estemos viendo puedan caerse.
¿Por qué? Porque ya no hay sustento. Obviamente es toda una teoría que ellos están proponiendo, pero ellos dicen, estas montañas tienen su forma, su tamaño y su acomodo que depende del glaciar. Si no hay glaciar, estas montañas empiezan a migrar. Otra de las Perdón, doctor, teorías... aprovechando un Dime. poquito la pausa, hay una Sí, pregunta. sí, me regreso. Dice aquí de Abraham Montes, ¿qué implicaciones a la salud representa la aplicación de azufre con aviones? Lo que pasa es de que pueden ser daños a la salud. En ese momento, este autor decía, pues sí, el detalle de que déjenos trabajar, déjenos comprobar que el hecho de utilizar azufre no es tan malo. O sea, comparándolo, ¿qué consideramos de malo? Si malo es ya tener todos los fluorocarbonos, y ya es malo tener todo el CO2, y malo ya tener todas las pandemias. Entonces, un poquito de azufre no va a hacer daño, no lo sé. Es lo que él propone. Pero desde mi punto de vista, tenemos que considerar que es azufre. Y azufre como tal es dañino para la salud. Desde mi punto de vista, aunque sea una proporción de 1 millón de moléculas de CO2 por una de azufre, el hecho de que tengamos esta barrera a nivel mundial, supuestamente, que esta investigación se dé avante. Dices, híjola, y luego cuando llueve, toda esa azufre se va a precipitar, entonces vamos a tener el problema de ese azufre en la tierra, en nuestros vegetales, en nuestros alimentos, en nuestras ciudades. Entonces, no está tan fácil proponer este tipo de situaciones. No sé si haya, Luis, alguna otra pregunta, podemos continuar. Sí, continúe, doctora, por favor. Entonces, comentábamos que hay otras propuestas, como por ejemplo, Urs Risbel, que es un catedrático de oceanografía biológica. Él en Lima, Perú, está diciendo, bueno, ¿por qué no utilizar estas estructuras que estamos viendo al fondo a la derecha, en la parte inferior a la derecha, que son estructuras que ya están siendo probadas? Pero dices, bueno, ¿para qué? Pero déjenme les comento algo. En Lima, Perú, está uno de los sistemas de frontera oriental de surgencias costeras más importantes a nivel del mundo. ¿Qué es una surgencia? Una surgencia es la elevación de agua fría y rica en nutrientes que por cuestiones de vientos, de transporte de Ekman, o sea, ahí influyen muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que les quiero dar a entender es de que hay una parte de esa parcela de agua que sube a la superficie trayendo consigo muchos nutrientes. Entonces, al haber este ascenso de agua fría y rica en nutrientes, va a propiciar zonas de alta productividad primaria, que al momento esta productividad primaria es de fitoplancton, que son las plantitas, en este caso del océano. Al momento de tener gran cantidad de fitoplancton, es decir, van a tomar tanto estos nutrientes como el CO2 o en este caso el bicarbonato que pueda haber en el agua. Al momento de estar entrando ese bicarbonato en las células, hay un cambio en el sentido de la ecuación, ¿sí? Y entonces el CO2 de la atmósfera va a entrar a la superficie del océano y de ahí, en este caso, puede ser un sumidero de CO2. Entonces, este profesor está promoviendo estos sistemas de surgencias artificiales y en este caso se puede aplicar, él propone, a los océanos de baja productividad. Entonces, hay todo ya un planteamiento y como les vuelvo a mencionar, aquí ya están los estudios del mesocosmos oceánico para activar en diferentes partes del océano esta toma de CO2 atmosférico hacia el océano. Obviamente no queda ahí, sino que hay muchas implicaciones detrás de esta tecnología, ¿no? En Islandia está proponiendo esta investigadora era que ¿por qué no ponemos en cierta parte de la atmósfera estos sistemas, estos cubos? Estos cubos, en este caso, deben de tener algo que está succionando ese CO2 y a la mitad de ese cubo van a poner una partícula de aminas. Estas aminas van a atrapar ese CO2 y cuando atrapen suficiente CO2, este CO2
en este caso, estas partículas de aminas van a ser retirados y entonces van a ser inyectados al subsuelo a 2 kilómetros de profundidad y en el camino se van a disolver y van a formar este CO2 parte de la corteza. Una de las inconvenientes de este proyecto dicen que consume 2.500 kilovatios por hora, pero en este caso va a disminuir de 400 partes por millón a 100 partes por millón. En este momento, esta investigadora dice, nosotros no tenemos problema por la energía. ¿Por qué? Porque en Islandia hay un exceso de calor geotérmico. Entonces, pues esta idea no está tan mala, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, lo que se pretende es generar estos núcleos que vemos aquí en la parte inferior, donde están cargados de CO2 de la atmósfera, que están tomando de la atmósfera este CO2 al océano. Como todo, están los activistas climáticos que dicen no podemos permitir que se siembre, en este caso, la atmósfera de azufre. ¿Por qué? Porque va a tener un daño irreversible al ecosistema, está en riesgo los sistemas ambientales, vamos a tener lluvia ácida. ¿Y por qué no promover la autogeneración de la naturaleza? Entonces, dices, ok, es un llamado bien interesante de este activista. Tenemos esta persona, esta mujer que se llama Christine Tompkins, es ambientalista y entonces ella ha donado 350 millones de dólares para la conservación del planeta. Entonces, entre Chile y Argentina ha creado 13 parques ecológicos como los que estamos viendo en la parte superior de la fotografía. Para ella es bien importante, está muy consciente y sobre todo tiene el recurso para seguir creando esta información. Este tipo de estudios, sobre todo, la han entrevistado varias veces a lo largo de su vida y sobre todo estos 13 parques ecológicos son muy importantes. Hay otro tema bien interesante en el cual dicen, bueno, si ya estamos viviendo esta influencia del cada vez más alto nivel del mar, que sabemos que varias ciudades costeras van a desaparecer, entonces, ¿por qué no enfocarse de una vez a crear ciudades arriba o sostenidas o encima del agua? ¿Sí? Aquí en las fotografías tenemos que, en este caso, Rotterdam en Europa, en un tiempo y tantos años después, pues debido a los modelos climáticos, dicen, bueno, pues ya estamos bajo el agua. ¿Por qué no utilizarlo de una vez esta tecnología? Este Cohen Oltius es un arquitecto que está promoviendo este tipo de construcciones ya. Es decir, uno compra estas, en lugar de casas rodantes, van a ser casas flotantes que únicamente van a llegar a los sitios adecuados y se van a conectar. Aquí arriba en la parte superior tenemos la conexión. Van a conectarse, agua, luz, drenaje y listo. Ya puedes vivir en tu casa flotante que puede ser móvil. Aquí en la parte inferior podemos ver una de las estructuras que parece ser que ya está en funcionamiento. Sin embargo, tenemos otro tipo de tecnología que ya está en prueba. Por ejemplo, esta de Jacques Ruggieri, que es arquitecto y diseñador. Entonces, él está creando ya prototipos de ciudades en el agua, en donde todo es sustentable, todo es biodegradable, todo es ecológico, todo es acorde del medio ambiente. Entonces, pues yo entre mí dije, bueno, ¿a quién no le gustaría pasarse un tiempo en este tipo de ciudades conociendo este tipo de tecnología? Ujú. Y lo que se propone son todos estos modelos, prototipos que ya están en internet, ustedes los pueden buscar, ustedes los pueden encontrar, de estas ciudades. Entonces, es un tema muy interesante todos estos tipos de tecnología en pro de la sustentabilidad. Como estamos viendo, unas partes pues sí están, tenemos pensado que son más riesgosas que otras. Pero en sí, ahorita ya la tecnología, ya todos los inversionistas están, en este caso, con el pensamiento de
invertir en este tipo de ciudades. Una parte importante de todo esto es la acidificación del océano. Es un compromiso a nivel nacional e internacional, en este caso en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y le voy a relatar un poquito qué es la acidificación del océano. El océano, en este caso el CO2 atmosférico, reacciona con el agua para formar ácido carbónico cuando se disuelve en el océano. Aquí tenemos la ecuación. Y cuando el CO2 antropogénico es absorbido por el agua de mar, el pH disminuye. Este proceso es conocido como acidificación del océano. Entonces, aquí tenemos algo bien importante. Mientras más CO2 atmosférico pueda captar el océano, más corrosivas van a ser nuestras aguas. ¿Por qué? Porque es un principio químico que estamos viendo en esta diapositiva. Yo simplemente copié y pegué esta lámina. Entonces decimos, oye, ¿qué va a pasar en determinado momento cuando nosotros pongamos más mesocosmos como los que mencionábamos ahí? Va a haber más captura de CO2, va a haber más productividad primaria, puede haber más pesquerías, pero a la vez va a haber una disminución del pH. Entonces, esto no es tan sencillo como se está promoviendo, como que se está proponiendo. Entonces, yo les quiero dejar esta información de que es bien interesante este tema. Como parte de la red GOAON, del Global Ocean Acidification, de la cual pertenecemos, una de las cuestiones interesantes que tenemos es de que estamos en los 5 continentes. Hay GOAON en los 5 continentes. Nosotros, como investigadores, pertenecemos a la de Norteamérica, en donde estamos, en este caso, Canadá, Estados Unidos y México, trabajando en esta parte de la acidificación del océano. Cada año nos reunimos de 2 a 3 veces, hay convenciones internas, entonces estas diapositivas que les voy a mostrar son del año pasado. Tenemos la inquietud, bueno, ¿hacia dónde vamos? Hacia nuestro entendimiento de la acidificación del océano. ¿Cuál es la respuesta del ecosistema? Y sobre todo, ¿cuáles son los modelos para optimizar o no su impacto? Sobre todo es, ok, una vez que conocimos la acidificación, conocimos el impacto, conocemos la influencia en las especies, hay que hacer planes de manejo, porque todo esto no tenemos que tenerlo en un solo papel, sino que tenemos que bajarlo hacia los tomadores de decisión, hacia la sociedad. ¿Sí? Nosotros ya nos dimos cuenta que ya no es cuestión de escribir papers, ya no es cuestión de decir, pues sí, de artículos científicos, ¿no? Sino hay que incluir a la sociedad cada vez más en este tipo de información. Se crean manuales, libros, se tienen mucha información a nivel internacional sobre este tema. Aquí vemos una diapositiva en donde, ok, tenemos que, en este caso, conocer la información de la cual nosotros tenemos acidificación del océano, de la exposición, de la sensibilidad y de la capacidad de adaptación de las diferentes especies. Algo bien interesante que está sucediendo, por primera vez, en este caso el doctor Martín Hernández Sayón ya se sentó en el cabildo con todos los diputados y senadores. ¿Para qué? Para crearles conciencia de que sin ellos, como tomadores de decisión, nosotros, todos los investigadores que hagamos, se quedan en el tintero, ¿sí? Entonces, es bien importante que nosotros, en este caso, como grupo de investigación, ya tocamos las puertas de esta información. Entonces, se crean, en este caso, informaciones relevantes de las cuales tenemos. Por ejemplo, estamos colaborando con la doctora Cecilia Chapa de la Universidad del Mar en Oaxaca. Estamos trabajando en el Golfo de Tehuantepec con ellos. Estamos trabajando en el sistema de la corriente California. Es decir, nosotros no estamos trabajando de manera aislada. Necesitamos sumarnos todos como equipo. Aquí tenemos también que el doctor Martín Hernández Sayón está trabajando en el Golfo de México sobre el estatus de la acidificación del océano. Llegó el momento de hablar sobre mi laboratorio de productividad primaria y sistema de carbono, que es
su laboratorio, claro que sí, y el de todos mis estudiantes y todos mis colaboradores. Pues bien, este laboratorio de la cual formo parte y que dirijo es el segundo laboratorio a nivel nacional y es el único a nivel del Instituto Politécnico Nacional que tiene tecnología de punta para la cuantificación del carbono inorgánico disuelto y de la alcalinidad total. Este carbono inorgánico disuelto y la alcalinidad total es uno de los 4 mediciones del sistema de carbono que necesitamos para estudiar lo que sería el flujo de CO2 en el océano atmósfera y también lo que pasa en la biogeoquímica del océano. Les comento también que tenemos una boya oceanográfica que fue anclada en 2016 y 2017. Ahorita tiene que estar en mantenimiento para ser anclada próximamente. Como les decía, nosotros no trabajamos solos. Necesitamos apoyo de diferentes instituciones como la Secretaría de Marina, que en este caso nos están brindando su apoyo en el barco Río Tecolutla. Estamos trabajando con investigadores de la UNAM, que ya tenemos varios cruceros a bordo de El Puma, y estamos trabajando con el Instituto Nacional de la Pesca y Acuacultura, y en este caso es uno de los barcos más grandes que hay en México, que es el doctor Jorge Carranza Fraser. Y déjenme comentarles que es el único barco que durante la pandemia realizó cruceros. Todos los demás investigaciones, todos los demás barcos que tenemos aquí a la vista cancelaron sus navegaciones, sus investigaciones. Comentándoles un poquito, en 2016 a 2018 nosotros con apoyo del buque Tecolutla realizamos varias investigaciones aquí en estos 5 puntos que estamos viendo, que es Mulegé, Bahía Concepción, Guaymas, Navachiste y Mazatlán. Esta información es muy relevante porque de todos los antecedentes que se habían generado antes en el Golfo de California, contamos con apenas 8, 10, 12 investigaciones hasta ahorita que nosotros estamos retomando esta información. En el Puma navegamos de 2017 a 2019 desde Cabo Corrientes, que es esta punta que está aquí, se la señalo con el cursor, hasta en la bahía de Acapulco. En el 2019 nos invitaron a participar en este buque Jorge Carranza Fraser. Les comento que años anteriores nos habíamos quedado en el tercer transecto, cuarto transecto, en un programa que se llama Investigaciones Mexicanas de la Corriente California, pero ahorita barrimos con la parte sur de Baja California. Esta región es una zona oceanográfica muy importante donde confluyen masas de agua que generan áreas de alta productividad primaria. Y al acordarse áreas de alta productividad primaria, estamos pensando que puede ser fuente o sumidero de CO2. Este crucero se realizó en julio-agosto de 2019 y en este caso contamos con otro crucero en el Golfo el Golfo de California en abril-mayo de 2019. En el año 2020, les mencionaba, este crucero de febrero-marzo se hizo antes de que se generara la pandemia. Inmediatamente después que desembarcaron, se les dio aviso que estábamos en pandemia y no fue hasta septiembre, octubre del año pasado que en un crucero oceanográfico desde Ensenada hasta casi Cabo San Lucas se generó este crucero oceanográfico que duró un mes en toda la costa occidental de Baja California Norte y Baja California Sur. Les comento que es la primera vez que se monitorea de corrido toda esta área de estudio. Y en noviembre del año pasado de 2020 se participó también en la parte sur del Golfo de California. En este caso se monitorearon 54 estaciones. En este año, en marzo-abril, también con el buque oceanográfico de INAPESCA, se monitoreó como ustedes están observando, toda esta parte del Golfo de California, perdón, del Golfo de Tehuantepec. Si nosotros hacemos un recuento de todos los cruceros a los que hemos participado de 2016 a la fecha, podríamos considerar que nuestro grupo de trabajo ya monitoreó todo
el Pacífico mexicano, desde el Golfo de California, desde Ensenada prácticamente hasta Tabasco. ¿Sí? Entonces nos llena de orgullo y satisfacción en este caso yo ser parte de este proyecto, de la dirección de muchos estudiantes que están realizando sus tesis en este momento. Y les comento además que aparte de la boya oceanográfica que tenemos anclada 2016-2017, el mes pasado realizamos el primer monitoreo en el arrecife El Elefante, que es un sistema arrecifal muy interesante que está también frente a Sinaloa. Sí, buenas tardes. Aquí una pregunta de uno de los asistentes. Sí. Dice, es una pregunta por curiosidad, que si usted es parte de la tripulación o recibe información de las investigaciones que se están realizando ahí, de las lecturas de forma remota. No, mira, yo tengo a la fecha 25 cruceros oceanográficos. Mi primer crucero que yo realicé, bueno, te contesto la pregunta, yo realicé fue en el Golfo de México en el año de 1983. Estrenamos el hermano el que estamos viendo aquí, que es el Puma. Ajá. Yo entre 1990 y 1998 trabajé para la Secretaría de Marina, entonces he navegado prácticamente por todo el Pacífico, todo el Golfo de México. Me falta nada más el Golfo de Tehuantepec. Y respondiendo a tu pregunta, sí, nosotros estamos plenamente conectados o en comunicación con todos estos investigadores que realizan estos cruceros. Entonces, ahorita, hace un par de horas nos acaban de mencionar que ya la semana que entra vamos a salir, en este caso, una de mis estudiantes va a salir al crucero del Golfo de California. Entonces, la respuesta es sí, estamos en mucha comunicación con todos estos investigadores, tanto de la Secretaría Marina, tanto del Puma, tanto en este caso de la UNAM y tanto de INAPESCA. ¿Sí? Estamos 100% comprometidos. Sí. Qué interesante. Muchas gracias por la respuesta y por compartirnos esta experiencia. Muchas gracias. Entonces, adelante. Si no tienen algún otro comentario o pregunta, ¿continuamos? Adelante, doctora, por favor. Sí. Muy bien. Entonces, ahorita les voy a platicar brevemente de la información tan valiosa que tenemos que hacer, en este caso, a bordo del barco. Les comento que la oceanografía a bordo de buques oceanográficos es muy cara. Entonces, cada muestra que nosotros echemos a perder, estamos implicando miles de pesos que se fueron a la basura. Por eso nosotros tenemos que estar muy conscientes de nuestra responsabilidad que tenemos al momento de aceptar subirse a un barco. Entonces, por ejemplo, un día de barco estamos hablando de entre 50 a 400,000 pesos, un día de barco, mínimo. Y estamos hablando de cruceros de un mes, entonces estamos hablando de millones de pesos que estamos invirtiendo en ese crucero de investigación. Entonces, dicho esto, cuando ya estamos en alta mar, nosotros tenemos señaladas estaciones de monitoreo, que fueron los puntitos, en este caso, que yo les mostré anteriormente. Si ustedes se fijaron en los mapas, en todos lados había puntitos. Estos puntitos nosotros les llamamos derroteros. Es decir, nosotros designamos en el momento qué estación oceanográfica vamos a monitorear en alta mar, qué tan pegada a la costa o qué tan alejada de la costa queremos hacer nuestras investigaciones. De manera general, todos los cruceros tenemos información desde 100, 200, 300 metros, 500 metros, que es el promedio en la cual manejamos, hasta 1,200 metros. En algunos momentos hemos llegado a monitorear 2,000 metros de profundidad. Entonces, es maravillosa la información que tenemos nosotros en nuestras manos. ¿Sí? Entonces, miren, nosotros en el momento que estamos en alta mar, obviamente tenemos aquí a la derecha, arriba donde dice Rosetta, tenemos que ver qué
la seguridad. Tenemos que utilizar cascos y chalecos salvavidas. Aquí, si nosotros observamos, el mar está muy tranquilo. Entonces, este sistema que nosotros vemos aquí se llama roseta, que es la parte metálica. Abajo, ustedes están viendo un CTD. Con este CTD vamos a monitorear la conductividad que nos va a hacer, en este caso, por algoritmos, vamos a transformarla en salinidad, temperatura y profundidad, que son los parámetros hidrológicos fundamentales que tenemos. Aparte de estos, tenemos sensores que miden temperatura, oxígeno disuelto y pH. Entonces, estas botellas que tenemos aquí en este barco pueden ser de 10 litros, de 5 litros o hasta de 20 litros de capacidad. Estas botellas van a estar abiertas y en este caso cuando nosotros le digamos al operativo, ¿sabes qué? Baja la roseta hasta 1200 metros de profundidad. Conforme va pasando conforme va aumentando la profundidad, estas botellas están abiertas por los dos lados. ¿Qué va a pasar? Va a penetrar el agua. Entonces, nosotros en tiempo real vamos a tener la fortuna de visualizar en el laboratorio de oceanografía física cómo está variando la temperatura, la salinidad, el oxígeno, la fluorescencia, en este caso la concentración de clorofila y el pH en la columna de agua. Nosotros tenemos que, en este caso, decirle la profundidad a la cual querramos que esta botella sea cerrada. Por ejemplo, si nosotros decimos, queremos ver la zona del mínimo de oxígeno, entonces tenemos que, en este caso, cerrar la botella a esos 1200 metros o hasta 2000 metros de profundidad. Esta botella se cierra conteniendo el agua a esa profundidad y en este caso sube la roseta otra vez y nosotros le vamos diciendo a qué profundidades más necesitamos que estas botellas sean cerradas hasta llegar a la superficie. Ok, entonces cuando sale estas botellas nosotros tenemos que ordeñarlas, es decir, para nuestro objetivo fundamental que es conocer la biogeoquímica del sistema de carbono, de la columna de agua, en este caso nosotros vamos a ordeñar, que así se le dice en el argot de los buques, las botellas. Ustedes están viendo cómo está aquí una manguerita y se está siendo ordeñadas estas botellas de borosilicato. Nosotros también tenemos que tener la precaución de detener toda la cuestión biológica. ¿Por qué? Porque sabemos que el fitoplancton, si no le añadimos esta solución saturada de cloruro de mercurio, puede seguir consumiendo CO2 o en este caso bicarbonato. Al final de cuentas va a alterar la concentración de la cual a nosotros nos interesa que contenga esa botella. Entonces, aquí abajo en la parte inferior ya tenemos las botellas de borosilicato fijadas, selladas, etiquetadas y en este caso las vamos a almacenar a una temperatura constante y en ausencia de luz hasta su análisis en el laboratorio. Como parte de resultados, ahorita tenemos muchos resultados, pero únicamente les quiero platicar de ciertas cosas bien interesantes que quiero que conozcan. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí del lado derecho es el derrotero que se realizó en el crucero de Baja California Sur en 2019. Tenemos en este caso 3 bloques aquí pintados que nos están señalando con bibliografía que hay separación de estas masas de agua que son características. Si bien, ¿qué es una masa de agua? Es una parcela de agua que comparte cierta temperatura y cierta salinidad. Si nosotros vemos aquí, tenemos que hacer diagramas temperatura, salinidad. En el eje de las X tenemos la salinidad, que en este caso es salinidad absoluta, y en el eje de las Y tenemos temperatura conservativa. Ahorita los oceanógrafos físicos ya no se quedaron con temperatura absoluta y salinidad en unidades prácticas de salinidad, sino que ahorita es
darle el plus. ¿Por qué queremos saber ahora esta salinidad absoluta y temperatura conservativa? Porque nos da las propiedades inherentes del agua, ¿sí? Entonces, como yo les mencionaba anteriormente, aquí tenemos 3 masas de agua, ¿sí? Tenemos el agua tropical superficial, que tenemos el ATS, tenemos el agua subártica, aquí encajonada en ASA, tenemos el agua subtropical subsuperficial, tenemos ASTS y tenemos el agua ecuatorial subsuperficial. Si ustedes ven, hay diferentes masas de agua porque así ya están bautizadas. Y lo que tenemos aquí que reconocer en primera instancia es de que cada masa de agua tiene su particularidad y cada región geográfica tiene su particularidad, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque es la base para estudiar el sistema del carbono, la acidificación del océano y los posibles organismos indicadores que pudieran tener estas masas de agua. Entonces, ya reconocimos lo que está pasando en 2019. Nosotros nos valemos de imágenes de satélite para reconocer también ciertas estructuras, como cuáles. Del lado izquierdo podemos ver esta banda de color rojo que nos está indicando una concentración mayor de clorofila. Y nosotros podemos reconocer ciertas estructuras que están, en este caso, viéndose en esta imagen de satélite. Tenemos las urgencias, tenemos remolinos anticiclónicos y tenemos surgencias. Del lado izquierdo tenemos la concentración de clorofila. Del lado derecho tenemos la temperatura superficial del mar. Y si ustedes se fijan, también podemos reconocer en este caso ciertas estructuras como la de las urgencias, el del remolino anticiclónico que tenemos aquí, que podemos ver aquí. Tenemos un remolino anticiclónico que está por acá y tenemos una zona de advección. Nosotros en este caso utilizamos las imágenes de satélite como herramienta de apoyo. Una imagen de satélite que a nosotros nos sirve muchísimo, además de la clorofila y de la temperatura, es la altura del nivel del mar, que con ella identificamos junto con la velocidad geostrófica exactamente dónde están estos procesos. Si bien nosotros aquí podemos decir, bueno, yo veo tal estructura, yo veo tal sujeto, yo sugiero tal cosa, entonces con una imagen de altura del nivel del mar, nosotros podemos decir, miren, aquí hay un remolino ciclónico, anticiclónico, aquí probablemente hay una surgencia, aquí hay una advección. Pero no solo eso, ya después pasamos a la geostrofía en las secciones verticales y ahí podemos ver que remolinos anticiclónicos o ciclónicos, si nosotros vemos una altura del nivel del mar de tan solo 10, 20 centímetros, podemos ver en la vertical la influencia hasta de 500 metros de profundidad. Ahorita no les traigo ningún ejemplo, pero ya después, si gustan invitarme después, les platico. Pero es bien interesante cómo estamos relacionando desde la física, la química y la biología. Ok, entonces pasemos a la siguiente parte. Esta es una sección vertical, en este caso son perfiles hidrológicos de una zona de surgencia, en donde tenemos la información generada por el CTD de la temperatura, la salinidad, el oxígeno y la clorofila. Entonces, si bien aquí tenemos desde la superficie hasta los 600 metros, podemos ver en este caso que la temperatura, cómo sube, en este caso las isotermas, cómo tienden a subirse, a replegarse hacia la superficie en la zona costera. La salinidad, podemos ver toda esta parte de una banda de 34,5 que está entre 35, 40, 50 metros y que llega hasta 200 metros. Aquí podemos decir que hay una influencia del agua subártica de menor temperatura. Entonces, ¿qué es lo que trae esta agua subártica? Por un lado, trae características de alta concentración de nutrientes,
alta concentración de carbono inorgánico disuelto, bajo pH. Esta agua del subártico viene, como su nombre lo dice, desde la parte norte, desde Alaska por allá, y va viajando hacia el sur. Entonces, en su viaje va generando procesos de cambio a lo largo de la latitud de norte a sur, va cambiando la química del océano y hay una respuesta biológica también. ¿Qué respuesta biológica tenemos? Tenemos en este caso una concentración alta en toda la capa superior del océano de oxígeno disuelto y tenemos aquí a lo largo de los 100 metros una capa interesante de la clorofila, que en este caso, llegando hacia la costa, hay un aumento considerable de concentración. Entonces, aquí nosotros podemos identificar dos cosas. Uno, el viaje de esta agua subártica y de las urgencias costeras que están generándose, en este caso, en esta región. Ahora bien, ¿qué efecto trae en el sistema de carbono? Aquí les muestro, en este caso, del lado izquierdo, el carbono inorgánico disuelto, la alcalinidad total, la presión parcial de CO2 y el pH de esa misma sección vertical. Nosotros sabemos que conforme aumenta la profundidad, hay un aumento de concentración de carbono inorgánico disuelto. Aquí lo interesante es el comportamiento que se está realizando a lo largo de la sección vertical y que, de nueva cuenta, nos está demostrando que hay una zona de surgencia pegada a la costa. Entonces, tenemos en este caso el carbono inorgánico disuelto. Fíjense cómo se comprimen estas isolíneas de carbono inorgánico. Tenemos aquí una menor cantidad de alcalinidad total que está asociada con la concentración de clorofila y que a su vez está asociada con la presencia del agua del subártico. Tenemos aquí una baja presión parcial, en este caso en toda la zona superficial de toda esta parte, y tenemos un pH que también en la zona costera está siendo menor. ¿Qué significa? Que aquí en esta parte está siendo puesto en mayor disponibilidad en la columna de agua este bajo pH. Si bien nosotros tenemos que estar pendientes de que, ok, esta agua de surgencia va a tener menor temperatura, va a tener una concentración mayor de nutrientes, va a tener una concentración mayor de carbono inorgánico disuelto, pero va a tener un menor pH, que es decir, vamos a tener aguas corrosivas en ese lugar. Pero es lo importante que ustedes tienen que considerar. Estos estudios se tienen que hacer de manera muy pausada, muy tranquila. Tenemos que analizar los resultados. Si bien nosotros, el momento de que oigamos, aguas corrosivas, tenemos que considerar qué efecto están teniendo en los organismos. Entonces, tenemos que considerar todo eso. Otro ejemplo de los cuales le traigo es en el Golfo de California en los años 2016 y 2017. Tenemos que el flujo de CO2 océano-atmósfera en estas 5 zonas geográficas que yo les mencioné en este caso. Tenemos la zona de Navachiste, la zona de Guaymas en la parte H, tenemos en la parte I la zona de Navachiste, tenemos en la zona J Bahía Concepción, tenemos en la zona K Mulegé y tenemos Bahía Mazatlán en la zona L. Si bien nosotros podemos ver contrastes de puntos rojos, de puntos azules, entonces en promedio nosotros podemos considerar que de estos monitoreos realizados en el Golfo de California, estos puntos, en promedio, el Golfo de California se comportó como un sumidero de CO2. Es algo bien interesante que también es el que les quería compartir. Otra manera en la que nosotros tenemos que ver esta información es lo que sucede en el Golfo de California en 2019. Tenemos perfiles verticales de las diferentes estaciones, en este caso de temperatura en la letra A, la B en la salinidad, la densidad en la letra C,
la fluorescencia en la letra D, el oxígeno disuelto en la letra E y el pH en la letra F. Si ustedes se fijan, hay mucha variación de todos estos perfiles. Al final de cuentas, nosotros tenemos que hacer estos análisis y después es qué información estamos viendo en el sistema de carbono. Esta información es parte de una tesis de doctorado de una de mis estudiantes, Lorena Flores Trejo, y está trabajando en esta información. Entonces, otra cuestión interesante que les quiero mostrar son estos resultados de flujo de CO2 hacia la atmósfera que se generaron de Cabo Corrientes a Acapulco en los cruceros de 2017 y 2018. Aquí es bien interesante, los dos cruceros se realizaron en abril, si bien poquitos días más, poquitos días menos, pero fue en abril. Resulta que en 2017, de manera ya promedio, se dice que en 2017 fue una fuente de CO2 a la atmósfera, mientras que en 2018 fue un sumidero. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas, a lo largo de todo el mundo, una misma región geográfica a lo largo del ciclo estacional, a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, puede actuar como fuente o sumidero, dependiendo del agente forzante, como cuál, las urgencias costeras, los remolinos ciclónicos, anticiclónicos, las advecciones. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos que considerar todo este tipo de información para que digamos, aquí fue una fuente, aquí fue un sumidero. En la costa occidental de Baja California, como les mencionaba, es la primera vez que se monitorea de un jalón toda la Baja California, en este caso, y Baja California Sur. Este es un transecto pequeño que les voy a mostrar lo que en este caso pasó en esta zona costera, en la parte inferior. Ustedes están viendo que es el transecto pegadito a la costa. ¿Qué tenemos información de aquí? Tenemos el oxígeno, la temperatura, la salinidad y la fluorescencia. De nuevo, considerándose solo la información obtenida por el CTD. Tenemos información, nos vamos a ir hacia la fluorescencia. Si ustedes se fijan, cómo está disminuyendo y hundiéndose el máximo de clorofilas de norte a sur. Esto es, ¿por qué? Porque viene en este momento el agua del subártico y choca con el agua que viene del sur. Con el agua, puede ser el agua tropical superficial o el agua subtropical ecuatorial. ¿Sí? Entonces choca. Al momento de chocar, como son, en este caso tienen densidades diferentes, obviamente el agua que es más fría es más densa y tiende a hundirse, mientras que el agua cálida es más ligera y tiende en este caso, a encimarse hacia el agua, en este caso, de mayor densidad. Es bien interesante en este aspecto y una de mis estudiantes también está realizando su tesis de maestría. Estas imágenes que ustedes ven en la presentación son obtenidas del microscopio electrónico de barrido con apoyo de la Universidad Autónoma de México en el laboratorio del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, que en este caso es el laboratorio del doctor David Hernández Becerril. Si ustedes se fijan, estas estructuras son hermosas. Yo estoy bien emocionada porque es la primera vez, el doctor David Hernández ya había monitoreado alguna parte de Baja California Sur, pero en este momento son los primeros registros a lo largo de toda esta costa occidental que tenemos. Entonces, estas estructuras, ¿qué nos indican? Los cocolitofóridos, que son como estas estructuras que se llaman, son indicadoras de la acidificación del océano, pero no quiere decir que cuando encontremos una especie deteriorada deba de ser forzosamente responsable un pH bajo, sino que al hablar de acidificación del océano tenemos que tener cuidado porque tenemos que tener una serie de tiempo muy larga para decir que nosotros
tenemos aguas corrosivas o que lo que nosotros estamos viendo es influencia de un pH bajo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les quiero decir? Que, bien, primero estamos monitoreando toda esta parte occidental de Baja California Norte y Baja California Sur. Se está reconociendo por primera vez muchas de estas especies que son indicadoras de cierta calidad del agua en este lugar. En este momento les quiero decir que no solo se estudiaron estas especies, sino que algo bien interesante que pasó. Cuando este estudiante estaba estudiando, observando diferentes muestras, encontró especies de agua dulce, como me oyen, especies de agua dulce a cierta profundidad. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué es lo que está pasando en el ambiente? Que antes que se identificaban como especies principalmente de agua dulce, se están encontrando en estas muestras. Y no solo eso, o sea, los fitoplantólogos están felices con estas muestras porque no solo están encontrando esta riqueza, sino están encontrando especies que en sus estudios no las habían encontrado. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Nosotros tenemos que seguir trabajando, seguir monitoreando, seguir estudiando cada vez más esta información. Les comentaba también que la boya fue anclada en 2016-2017. Por cuestiones técnicas fue retirada del agua, ahorita está el mantenimiento, pero quiero mostrarles uno de los ejemplos, en este caso de 10 días de cuando estuvo anclada la boya en septiembre de 2016. Si ustedes se fijan, en este caso es el flujo de CO2 en la atmósfera y en el océano. La variabilidad a lo largo del día y de esos 10 días. Entonces, imaginémonos nosotros también que cuando vamos en el barco, nosotros vamos a monitorear una sola parte, es como si tuviéramos una fotografía instantánea de ese lugar, de esa profundidad, ¿sí? Pero si nosotros tenemos información de alta resolución, aunque sea en un punto que es, en este caso, proporcionado por esta boya oceanográfica, podemos ver la variabilidad que hay a lo largo del día y a lo largo de los días. Entonces es algo bien interesante. Como les mencionaba, el mes pasado nosotros fuimos por primera vez a realizar el primer monitoreo en el arrecife El Elefante. Esta es información de campo que se generó. Dicen por ahí que hicimos lanchografía, es decir, en una lancha fuimos a casi de 30 a 40 kilómetros fuera de la costa a monitorear en este lugar. Es un lugar maravilloso donde no vemos a nadie más que otros pescadores. O sea, a nadie referente a no vemos la costa, pero sí vemos a pescadores. En particular, este arrecife está siendo área de protección de flora y fauna. Vimos ballenas, en este caso hay mucha riqueza pesquera en este lugar, ¿sí? Entonces tenemos aquí la manera en cómo se monitoreó en 7 estaciones el arrecife Elefante por primera vez. ¿Cuáles son los retos? Los retos son continuar con el procesamiento de la información, seguir elaborando bases de datos, realizar los monitoreos en las zonas de urgencias con la boya oceanográfica y el arrecife El Elefante, continuar con los cruceros oceanográficos y algo muy importante, contar con financiamiento para el mantenimiento de los equipos. Si se fijan, tenemos mucha información, mucho que dar, mucho que entender en los procesos. Como les decía, nosotros no trabajamos solos. Si se fijan, está muy llena esta diapositiva. ¿Por qué? Aquí están algunos de mis estudiantes, aquí estamos en el laboratorio, está la boya oceanográfica, está abajo el grupo del doctor Gilberto Gagiola, que en paz descanse fue mi mentor de maestría y doctorado. Entonces, pues fue un inspirador el doctor Gilberto Gagiola,
Y como les digo, no trabajamos solos. Sin todo el equipo de apoyo que tenemos, con todas estas instituciones que nos respaldan, no podríamos monitorear ahorita todo el Pacífico tropical mexicano. Pues bien, llegamos al fin de la plática. Estos son mis correos electrónicos. Tenemos ahorita, dicho sea de paso, prácticas profesionales, tenemos prácticas, en este caso, servicio social, temas de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Por si gustan, aquí estamos. Entonces, si ustedes me permiten, voy a dejar de compartir y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos una pregunta de Alejandro Acosta que dice, debido a la escasez creciente de agua potable, una alternativa en tendencia son las desalinizadoras. ¿Estas proponen algún tipo de impacto ecológico en los ecosistemas marinos? Depende de la tecnología que utilicen. Desde mi punto de vista, pueden utilizar desde cuestiones técnicas muy básicas en las cuales se caliente el agua, hay condensadores y hay la obtención de agua purificada, hasta ya procesos más tecnificados. Entonces, estamos hablando, depende de la capacidad de estas plantas de desalinizadoras que se cuenten, ¿no? O que en este caso estemos considerando. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Hay alguien más que tenga preguntas? A ver, aquí veo otra. Teresita Cardona dice, muchas felicidades y agradezco enormemente su exposición. Fue muy enriquecedora con respecto a la implementación de la tecnología en la sustentabilidad. Solamente nos queda seguir trabajando con la sociedad de nuestro entorno para el caso de la Ciudad de México. Sí. Muchas gracias por el comentario y pues felicidades a la doctora. Aquí comentan que no entendieron la respuesta respecto a la desalinización. ¿Se trata de tecnología o capacidad? De ambas, de ambas. O sea, si tú por ejemplo, cuando nos subimos al barco, hay un kit de supervivencia en caso de desastres. O sea, hay unas lanchas especializadas donde tienen cierto tipo de alimentos y en este caso hay plantitas de desalinizadora, que es lo que les mencionaba, algo rústico en la cual vas a llenar de agua, de mar, tu desalinizadora portátil, esta se va a calentar con el rayo del sol y de alguna manera se tiene que condensar el agua y por el otro lado tienen que dejar las sales, ¿sí? Entonces, esa es una manera muy sencilla de tener agua potable para ciertos días en lo que te encuentran. Pero ya hablamos de una tecnificación mayor cuando ya queremos darle agua de potable utilizando las desalinizadoras a una comunidad más grande. Entonces ahí vamos a utilizar tecnología más intensa donde no solo vamos a utilizar a lo mejor celdas solares o a lo mejor gasolina o a lo mejor combustóleo o a lo mejor algo más para mover las turbinas para que se acelere el proceso de desalinizadora. Por ejemplo, en los barcos oceanográficos, todo el agua potable se utiliza desalinizadora. Entonces, hay todo un sistema ahí a bordo que se utiliza para obtener agua potable que nosotros nos podamos bañar o tomar incluso en los barcos. Entonces, por eso te decía, depende de que si es a pequeña, mediana o gran escala y también la tecnificación de la que tenemos, de la que podamos contar. Muy bien, muchas gracias, doctora. Por aquí hay otra pregunta de Carla Navarro. Dice, ¿qué podemos hacer en el día a día a nivel individual o familiar para prevenir la acidificación del océano? Híjola, es un tema muy controversial. Si se fijan, está aunado acidificación del océano con cambio climático. Entonces, yo creo lo que les digo, a nuestro día, ¿qué podemos hacer? Reciclar, las 3 R's, reciclar, reutilizar y la otra R ya se me olvidó qué es, pero las 3 R, allí dicen que hay 4 R's, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues desde bañarnos con menos cantidad de agua, desde ahorrar energía, desde los desechos, en este caso de caza, de la fruta, de la comida,
no mezclarla con la otra parte de la basura, sino qué podemos hacer. Son pequeñas acciones que le decimos que son acciones hormigas. Si lo hago yo, lo haces tú, lo hace Isaura, lo hace Lourdes, lo hace Teresita, o sea, son pequeñas acciones que al final de cuentas van, en este caso, enriqueciendo toda la información. Y al final de cuentas nuestra huella ecológica va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor ahorita no se va reflejado, pero les estamos enseñando a nuestros hijos la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente. ¿Sí? El hecho de ir al supermercado y pedir menos bolsas, que es difícil, pero por ejemplo, aquí en Sinaloa ya hay establecimientos que no te dan bolsas. Hay otros establecimientos que por la costumbre te siguen dando bolsas, pero tú ya tienes que decir, ¿sabes qué? No, mire, en esta bolsa póngame todo mi mandado. Entonces son pequeñas acciones que tenemos que, en ese gracias, aquí está, reducir, reutilizar, reciclar. Gracias, Carla. Entonces son pequeñas acciones que nos están llevando hacia mejorar nuestro entorno y disminuir nuestra huella ecológica. Muy Esa bien. sería mi respuesta. Muchas gracias, doctora. Acá tengo otra pregunta que Sí. dice, ¿cómo valora el potencial de la inteligencia artificial para el análisis de la gran cantidad de datos del océano que actualmente poseen? Mira, desde mi punto de vista, si nosotros consideramos la inteligencia artificial no solo a nivel datos oceanográficos, sino en cualquier momento, en cualquier situación. Entonces, las personas que crean ese tipo de inteligencia artificial son personas obviamente que se dedican a eso, y las computadoras generadas son muy precisas. Obviamente, pues lo único detalle es de que si se va la luz, bueno, pues ya. Ay, ya fin de la historia, ¿no? Porque ya como nuestros celulares, las computadoras dependemos de la luz, ¿no? Pero si nosotros, en este caso, yo no tengo entendido ahorita que le destinamos a una inteligencia artificial como tal. Lo que sí tengo entendido es de que para el procesamiento de miles y millones de datos se corren algoritmos en supercomputadoras. Entonces es algo fundamental, algo que en ocasiones, en años atrás, te tardabas de 3 a 5 días, ahorita con esta inteligencia artificial, con estos modems modernos, con esa capacidad inmensa que tienen ya ahorita estos modems de teras, entonces tú vas, lo mandas a esa supercomputadora, programas tu información. Por ejemplo, nosotros que utilizamos las funciones empíricas ortogonales, que es un proceso estadístico, en lugar de tardarse 8 o 10 horas, en 5 minutos ya tienes la información. Entonces, yo creo que sí, la inteligencia artificial es algo muy importante en nuestra área, y lo que no quisiera es de que nos sustituyera 100% a nosotros como humanos, que para allá es la tendencia, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre va a haber de humanos que necesitan manejar, necesitan programar, necesitan encender la luz para que, en este caso, sigan funcionando estos sistemas artificiales. Me imagino que hacen la colección de los datos y Sí. posteriormente lo procesan, ¿no? Sí. No es ahí en el barco. No. Bueno, ahorita en el barco estamos llegando hasta las masas de agua. O sea, sí hay un proceso, un preproceso, pero ya al final de cuentas, todo lo que tomamos de carbón inorgánico disuelto y de calinidad es hasta que llegamos al laboratorio, que se procesan, y ahora sí ya tenemos en el conjunto toda la riqueza de información. Ok. Doctora, veo que todo este ejercicio, o más bien toda esta investigación es multidisciplinaria. Sí. ¿Qué disciplinas participan en esta investigación? Mira, por ejemplo, está el laboratorio de acústica. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de la Pesca y Acuacultura, en los barcos del doctor Jorge Carranza Fraser, nosotros tenemos, digamos que nosotros somos fauna de acompañamiento, decimos. Es decir, nosotros nos invitan a participar en este crucero, y nuestra área es un porcentaje menor, pero la importancia de ellos es reconocer las pesquerías potenciales que hay en todas estas áreas de estudio.
Ajá, entonces, la acústica es fundamental para ellos porque dicen, ah, mira, aquí hay un cardumen, ah, mira, y lo que yo estuve reconociendo en el crucero pasado de noviembre que fui, es de que ellos ya reconocen en la señal, qué tipo de organismos son. Entonces, es algo bien interesante la acústica. Tenemos que también nosotros la oceanografía física. Yo he recorrido un poquito las áreas de física, química, biología, pero yo soy ecóloga de formación y bióloga en mi licenciatura. Pero hablando de cuestiones físicas, si nosotros hablamos de un oceanógrafo físico, wow, te quedas así como que espérame tantito, déjame seguirte, ¿no? Si hablamos con un químico es diferente, si hablamos con un biólogo es diferente. Entonces, en nuestro caso, la formación que yo tengo es de las tres. Puedo reconocer que es física, química y biología. ¿Por qué? Porque necesito entender todo eso para cuando platique con el físico, cuando platique con el químico, cuando platique con el biólogo, saber qué es la información que me hace falta, a lo mejor que no entiendo, pero ya platicando con ellos puedo decir, ¿sabes qué? Mi chava, estás perdida, ¿no? O sabes qué, por ahí la llevas, pero necesitas enfocarte en tal y tal y tal cosa, ¿no? Entonces, esto de, sí, efectivamente, nuestro campo en el que estamos ahorita es multidisciplinario y multiinstitucional. Entonces, es algo que para mí estoy maravillada porque nos siguen invitando. Afortunadamente, te digo que ahorita hace unas horas recibí la confirmación de que nos vamos a subir al crucero del Golfo de California. Y vuelvo a comentarles, es el único barco en todo México, es decir, barco oceanográfico que está haciendo sus investigaciones. Entonces nosotros estamos felices porque estamos ahora nosotros invitando a los de la UNAM, estamos invitando a otros compañeros. Entonces estamos felices porque ahorita formo parte, en este caso, de uno de los grupos de investigación más fuertes en esta área. Y decir de paso que somos apenas una docena de personas, de investigadores a nivel nacional que nos dedicamos a esta área. Somos muy poquitos, pero por lo pronto todo el legado que tenemos para los estudiantes, pues nos está sirviendo. Ahora nada más es tocar las puertas y que se abran más fuentes de empleo en esas áreas. Esa es la importancia, ¿sí? Porque de nada sirve generar información, generar, en este caso, alumnos de alto nivel si no les ofrecemos algo a qué dedicarse, o sea, un trabajo. Excelente. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo hacen ese vínculo con las empresas para, digamos, Nos, para acercar ese personal especializado, ¿no? sí, mira, ahorita justamente estamos trabajando en el doctorado en continuidad de la maestría en recursos naturales y medio ambiente, que es ahorita el siguiente paso. Es decir, ahorita sí tenemos un acercamiento hacia las empresas, hacia los sectores del gobierno, pero nos hace falta tomarlo más en serio. O sea, si nosotros reconocemos ahorita de todos los alumnos graduados, digamos que el 10, 15, 20% o tienen sus empresas o ya tienen empleos en alguna empresa, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el resto? Eso es lo que nosotros tenemos que ahorita hacer énfasis y es uno de los objetivos por los cuales estamos proponiendo un doctorado en continuidad a la maestría en recursos naturales y medio ambiente, que es ya el acercamiento hacia las comunidades, el acercamiento hacia esas empresas. Reconocer y en este caso abrirles el panorama y decirles, mira, esta persona que estamos creando, que estamos preparando para ti, te va a servir en tal, tal, tal y cual, que al final del camino a ti te va a rendir, te va a permitir tener más ganancias, porque esa es la verdad de las empresas. Tú me das cuánto puedo, en este caso, bueno, en este caso yo te doy, tú me das, cuál es la reciprocidad y al final de cuentas, cuánto gano. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar también con los muchachos para decirles, no solo es quedarse de ser maestro
en alguna universidad, en alguna preparatoria, sino es prepararte para para otro sistema, para otra situación en las cuales te estás envolviendo, te estás preparando, y que en este caso nosotros tenemos que hacer la labor de convencimiento de las empresas, que en este caso apenas vamos a comenzar a hacerlo en serio. Pero ya nos dimos cuenta que ese es el paso siguiente. Uh-huh. Ok, muchas gracias, doctora. Regresando a preguntas un poco más tecnológicas, Sí. Por lo que entendí, durante el viaje en barco van bajando la boya, pero es una, ¿no? Sí, Y se mira, mueven, uh-huh. No, dime. y me imagino que se mueven y vuelven a medir, ¿no? O tienen varias boyas así que están a lo largo de la Sí. playa. Sí, mira, te comento, a lo mejor no me di a entender, nada más tenemos una boya oceanográfica y cuando estuvo anclada en ese sitio nada más, Ok. que es enfrente de la zona de urgencias de Navachiste, o en este caso de Sinaloa. Lo que nosotros hacemos en el barco, ya ese es diferente. La boya se queda anclada y nosotros nos vamos al barco. En el barco se baja en cada estación el CTD y la roseta. Ok. Sí, es diferente el monitoreo. Ok. Sí. Y por ejemplo, digamos, ¿qué adversidades han tenido con la tecnología? No sé si porque vi que estaba ahí un león marino, ¿no? Entonces no sé si el Sí. león los ha golpeado y de repente no sé, los aparatos dejan de funcionar. No No, sé, fíjate. Ajá. Bueno, en este caso, te comento, el lobo marino que estaba ahí, pues fue guardián, ¿no? Porque aparte que le sirvió de asentamiento, ¿no? Y no humano, ¿no? Sino asentamiento del lobo marino, ¿no? Lo que pasa es de que la boya, como tal, está constituida de dos cosas. Los sensores, en este caso atmosféricos, que obviamente tenemos que tener el cuidado de que las aves no se paren ahí, porque si no, sí los ensuciarían y sí habría una disminución de su efectividad. Y la otra son los sensores de fondo, en este caso que están por debajo de la esponja amarilla, están protegidos por una barrera de acero inoxidable. Entonces, ahí el problema es dar el mantenimiento cada 15 días, cada mes a los sensores, porque ahí sí, abajo del agua, o sea, no tanto que estén influenciados por los lobos marinos, sino que están por las mismas biología de incrustación que se da, o sea, como algas marinas, están los pequeños crustáceos que van a cualquier superficie y se empiezan a fijar. Entonces, eso sí representa que tenemos que tener el cuidado de limpiar temporalmente esos sensores para que reciban y emitan la señal. Que dicho sea de paso, esta señal es transmitida vía satélite y llega, en este caso, a nuestras computadoras. Nosotros nos conectamos a cierta liga de internet y llega a nuestra computadora. O podemos ver la posición geográfica en nuestro celular. Okay, muy interesante. Sí. Comentaba en su charla algo de alta resolución. Es decir, sí, que van haciendo estos censados con mucha frecuencia, pero termina la misión del barco y en ese periodo no hay censado hasta que vuelve a haber otro tour del barco. Sí, te comento, es diferente. Es decir, cuando yo me refería a los monitoreos de alta resolución es mediante las boyas oceanográficas que tenemos cada hora la señal, en este caso de temperatura, salinidad, oxígeno, pH, clorofila y cuestiones ambientales como temperatura ambiental, nivel, humedad relativa, velocidad, dirección del viento, presión atmosférica. Eso es la diferencia en este caso de mediciones de alta resolución. Cada hora tenemos, aunque sea en el mismo punto, esa información. Lo que pasa es que cuando vamos al barco es una fotografía instantánea de todo el crucero que nosotros visitemos. Si bien, ¿por qué? Porque el mar es dinámico. ¿Sí? Las masas de agua, en este caso, la información que yo les presentaba en la diapositiva, va a cambiar. En ese mes que nosotros monitoremos va a ser diferente si nosotros iniciamos al norte y terminamos hacia el sur. Va a haber un movimiento de agua de sur a norte y de norte a sur,
No lo sabemos. ¿Sí? Entonces, en ese momento nosotros tenemos que estar conscientes. ¿Saben qué? Nosotros vamos a tener una fotografía de ese mes y necesitamos considerar qué está pasando en el movimiento de estas masas de agua a lo largo de este mes. ¿Sí? Entonces, es diferente la alta resolución, boyas oceanográficas, una resolución por punto de muestreo de decenas de kilómetros con cruceros oceanográficos. Y sobre todo la importancia es que tenemos a lo largo de la columna de agua varios niveles. Ok, y esos cruceros son cada año, cada 6 meses. Depende de la suerte que tengamos. Por ejemplo, ahorita estamos firmando un convenio con INAPESCA y ahorita te comento que pues es el único barco oceanográfico que salió el año pasado y que está ahorita saliendo, y ahorita ya en 2021 vamos a tener el segundo monitoreo. Entonces, estamos fuertemente vinculados a ellos. ¿Perdí el audio? ¿Ustedes sí escuchan a la doctora? Sí, se escucha todo correcto. Sí, yo ya me detuve. Ok, entonces te comento que sí es súper importante este tipo de convenios que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque INAPESCA ya se dio cuenta con diferentes charlas que hemos tenido entre los diferentes directores que nos acercamos a ellos, que no solo son las pesquerías, sino es conocer lo que está pasando desde el inicio de la cadena trófica. Y entonces ahorita nuestro grupo de trabajo es la información que les estamos brindando a ellos. Entonces es súper importante en este caso el acercamiento hacia los diferentes grupos científicos, el acercamiento en este caso a las diferentes dependencias con las que estamos trabajando. Okay. Muchas gracias, doctora. Aquí veo en el chat que hay otra pregunta que dice que si han tenido problemas con piratas. Piratas, llamémoslo piratas. Sí, bueno, mira, la boya oceanográfica, como la dejamos ahí, pues le echamos la bendición, prácticamente. Afortunadamente, de las 2 veces que le hemos anclado, ha sido por cuestiones técnicas de la boya que hemos ido a rescatarla. Pero sí, en este caso, cualquier cosa que dejemos en alta mar es sujeta puede ser vandalizada. Entonces, la ventaja que tenemos ahorita es de que en este caso, pues no la han vandalizado, pero bueno, puede ser, pero en este caso no. Y del hecho de que a lo largo de mis años que he participado en los cruceros oceanográficos, nos ha tocado desde encontrar lanchas que han quedado a la deriva, que se les han deteriorado los motores, que nos han pedido auxilio, que han estado enfermos, o sea, sí hemos tenido esa cuestión, ¿no? Y la otra es de que las acciones, o, ¿cómo te puedo decir? La experiencia que me ha tocado vivir por cuestiones climáticas en los diferentes barcos también ha sido bien interesante. Nos ha tocado ciclones, nos ha tocado un poquito de huracanes, nos ha tocado ver ballenas, delfines, tortugas, nos ha tocado pescar, en este caso, del mar a la mesa. O sea, es el sabor súper diferente. O sea, nos ha tocado convivir con la tripulación, nos ha tocado, o sea, es que es tu familia allá arriba. Imagínate de 15 a 30 días ahí viéndonos las caras, pues ahí sale lo peor de nosotros, ¿no? También hay que saber convivir. Sí, no, sí. No, fíjate. Miguel, soy la maestra Lula. Dígame. Hola, maestra. Bueno, con el gusto de saludarte después de tantos años y ver a tus estudiantes de una institución hermana como son ustedes, quisiera hacer un par de comentarios. Uno acerca de las plantas desalinizadoras. En Israel, toda el agua casi que toman los israelitas es de plantas desalinizadoras que son carísimas.
si los israelitas se dedicaran a hacer más plantas desalinizadoras en vez de tirar bombas, pues tendrían un beneficio mayor y las podrían vender y demás, pero es muy triste porque son muy eficientes ellos haciendo desalinización de agua. La segunda es, si se dieron cuenta tus estudiantes de la importancia de la gestión. Acaba de hablar la doctora de sus vueltas que hace con INAPESCA, con la UNAM, con los cruceros, iba para acá, iba para allá, y parece como que anda paseando, pero no, ¿verdad? Anda haciendo gestión para poderse subir a esos barcos, gestión para poder utilizar laboratorios, y de la gestión luego viene la vinculación. Ese convenio que estamos esperando hacer con INAPESCA, pues va a ser un vínculo muy importante, no solo para ella, sino las cosas que se deriven con INAPESCA. Entonces, creo que los estudiantes en general, de todos los posgrados, tendrían que aprender que parte de su quehacer futuro es la gestión, la administración, hacer un montón de cosas. No nomás es para lo que están estudiando, no nomás es en nuestro caso el medio ambiente y los recursos naturales, y en el de ustedes la tecnología y demás, ¿no? Entonces es muy importante. Y la otra, hablaban del qué hacer para contribuir a que no se dé tanto el cambio climático. Pues yo quisiera hablar de algo muy particular, ya que son ustedes tecnólogos, de la basura electrónica. Se nos hace tan fácil tirar un celular, una computadora, un televisor y comprar otro, porque que tiene, ¿verdad? Tengo dinero para hacerlo. Y ustedes saben a dónde va eso, y ustedes saben que hay cobre. Algunas empresas se dedican a sacar el oro, porque muchas piezas de todo esto que mencioné tienen oro, pero otras tienen cobre, otras tienen mercurio, y todo eso contamina. Entonces, yo quisiera hacer un poquito de que fueran conscientes de no andar cambiando su celular cada año y su computadora, a menos que se les descomponga o que necesiten una para hacer mayores cosas, y que si la van a tirar, la tiren en un lugar adecuado en donde se reciclen las partes. Entonces, y le quisiera hacer una pregunta a Leti, que ahorita ya medio contestó, pero conociendo su trabajo ahorita, yo no termino de emocionarme con lo que ella siempre dice. Y ahorita yo te quería hablar del teléfono en tiempo real, de cuando tienes en tiempo real, andas checando todos ¿eso no se puede hacer con los cruceros, solo con la boya, o es con los cruceros también? Mira, bueno, lo que pasa es de que esa tecnología la diseñaron los que nos vendieron la boya oceanográfica, pero en este caso nosotros al momento de estar en el barco tenemos toda la información ahí de vivo y a todo color. Es decir, nosotros ya, si corremos con suerte de que tenemos el CTD que está conectado a la roseta y que está conectado a su vez a una computadora, estamos viendo en tiempo real lo que está sucediendo en la columna de agua. Entonces, si hablas de una tecnología en la cual nosotros podamos visualizar lo que está pasando con el pH, por ejemplo, a lo largo de todo el recorrido del barco, digamos que no lo necesitamos, sino al contrario. Si tenemos el equipo adecuado, lo vamos a instalar en el barco y en ese momento nosotros bajamos la información y utilizamos el teléfono celular para tomarle la foto y mandársela a nuestro director, a nuestro colega, para decirle, mire, aquí estamos encontrando algo fascinante, ¿sí? Entonces, lo que te quiero dar a entender que son tecnologías diferentes. Si bien en la boya oceanográfica son datos en tiempo real que estamos, en este caso, visualizando y que se están mandando vía satélite, y del satélite va regresando a nuestro celular. Mientras que en un barco oceanográfico, como estamos ahí, estamos teniendo la información al menos hidrológica. La biogeoquímica es así, no la vamos a conocer hasta que lleguemos al laboratorio y se analicen, pero al momento de ver una masa de agua, al momento de ver
un florecimiento de fitoplancton. Al momento de ver el mínimo de oxígeno, entonces en nuestra cabecita inmediatamente estamos generando un rompecabezas. Aquí está pasando esto, aquí está pasando esto, aquí está nuestra cabecita, está, y ahorita lo que se está queriendo es de que, aunado a esto, es tener las imágenes de satélite que nos están diciendo el color del océano, nos están diciendo la temperatura, y la otra que no les mostré es la altura del nivel del mar, que nos están mostrando en este momento la riqueza de procesos oceanográficos que estamos cruzando. Entonces, esa es la cuestión. Pues muchas gracias, Luis Miguel. Espero que haya cubierto tus expectativas la doctora Leti. Seguimos a tus órdenes para cuando necesites algo. El CIDIR está para apoyarse entre instituciones hermanas. Buenas tardes a todos y muchas felicidades. Gracias. Gracias, maestra Lourdes. Doctora Leticia, aquí hay una precisión a la pregunta anterior de los piratas. Sí. Comentan que se referían a narcotraficantes. No sé qué nos pueda comentar. Mira, realmente nosotros no hemos tenido ningún contacto con ellos. ¿Por qué? Porque hemos evitado. Por ejemplo, en mi devenir de todos los estudios que hemos realizado, nos han dicho, ¿saben qué? En este lugar no monitoren porque aguas. Entonces, obviamente, pues hacemos caso de esa información y nosotros decimos, pues nos movemos a otro lugar, ¿no? Simplemente no hay que estar en el lugar equivocado en la hora equivocada. Si nosotros ya nos dicen, ¿sabes qué? Mira, por aquí no te vayas, mira, vete por allá o vete por allá, sobre todo en embarcaciones pequeñas, a eso me refiero. En buques oceanográficos sería, hasta ahorita, en mis 20 y tantos años que estoy navegando, o ya son 30 y tantos, o sea, ya crucé la barrera. Entonces, nunca nos ha tocado ningún contratiempo de ese aspecto. O sea, siempre nos hemos cuidado. No quiere decir que hemos escuchado comentarios, novedades, hemos escuchado de otras embarcaciones y de otros situaciones que se han dado en otro lugar. Pero nosotros, al menos en todos los buques oceanográficos en los que me he subido y en los que he participado, afortunadamente no hemos pasado ninguna desavenencia de ese tipo. Pero vuelvo a repetir, eso sí, estamos propensos en embarcaciones menores como la que utilizamos para ir al Elefante. Entonces, ahí sí tenemos que tener nuestra antenita de vinil muy paradita y decir, ¿saben qué? Si escuchamos, ¿sabes qué? A esta hora, este lugar, pues evítalo, pues vámonos, córrele, evitémoslo, porque sí hemos escuchado que pasan cosas. Hasta ahí me puedo quedar, sí. Ok, siempre hasta precaución, ¿no? Aquí en Ciudad. Sí, claro. Claro, nuestro cuidado, porque si no, imagínate. Excelente. Pues creo que ya se acabaron aquí las preguntas, han sido bastantes y creo que su tema ha causado mucho mucho No sé si alguien más de los participantes quiere hacer una última pregunta. Doctora, yo sí tengo una pregunta. Quisiera Adelante, por favor. Sí, gracias. Con toda la cantidad de datos que han acumulado de sus investigaciones en todos estos años, que pues ciertamente vemos que se utilizan equipos muy especializados y pues es gente con amplio conocimiento en todas estas temas que ya vimos que son multidisciplinarios. ¿Se están haciendo algún tipo de proyecciones a futuro sobre estas mediciones con los datos que se han recabado anteriormente? Y de ser así, pues si se están tomando algún tipo de acción, digamos, para pues prevenir lo que tal vez, no sé, si han identificado algún escenario pues desfavorable a corto, mediano o largo plazo. Sí, mira, es bien interesante tu pregunta, y voy a tratar de contestarte de la siguiente manera. Nosotros con toda esta información, hasta ahorita no hemos terminado de analizar la información que tenemos en el 2019. ¿Qué quiero decir?
En el 2019 tenemos varias tesis de maestría y de doctorado que están en proceso. O sea, esa es una información que tenemos ahí. De 2020 tenemos las muestras de los cruceros y de 2021 que ya se generaron también. Estamos esperando, en este caso, que regresen los equipos de mantenimiento para empezar a procesar esa información y son jornadas de 1 o 2 meses, las 24 horas del día. ¿Sí? Entonces, ya con esa información que tengamos en unos meses, se van a juntar con toda la información que ya tenemos y el plan es ponerlas en un repositorio que nos indiquen, ya sea en este caso del Programa Mexicano del Carbono o de Global Ocean Acidification, entonces, o de alguna otra lugar más. ¿Para qué? Porque nuestros datos van a ser tan importantes a nivel nacional e internacional que van a ser sumados, en este caso, a modelos de cambio climático o del sistema de carbono o, en este caso, de temperatura que tengamos. Entonces, para allá es el objetivo de estar, en este caso, una vez que ya, yo espero que el año que entre ya tengamos toda esa información procesada y que ya la tengamos a disponibilidad de otros órganos científicos, de otras, en este caso del gobierno, de alguna manera, para que digan, miren, tenemos esta información, nos está indicando esto, pero sería una información a mediano plazo. Nos faltaría la información continuar yendo a cruceros, que nos inviten a cruceros a lo largo de todo el Pacífico. ¿Para qué? Para generar una base de datos más robusta. Si bien nosotros estamos trabajando desde mi laboratorio de 2016, no quiere decir que esos sean los primeros datos. O sea, en ciertos puntos ya hay, pero en este caso hay alrededor de estaciones oceanográficas o de información desde hace 20 años. Ajá. Entonces, esta información que estamos sumando a toda esa información está siendo o va a ser algo bien importante para el futuro de las decisiones que se tomen a nivel gobierno y a nivel sociedad. Claro, muy bien, pues Sí. muchas gracias. Le cedo la palabra al maestro Zamudio para el cierre de esta sesión, no sin antes pues externar mi agradecimiento también por su participación con nosotros y de ese interesante proyecto y pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, voy aquí a compartir un reconocimiento, doctora, para usted. Muchas gracias. Que dice: el Instituto Politécnico Nacional otorga el presente reconocimiento a la doctora Teresa Leticia Espinosa Carreón por haber impartido la plática Sustentabilidad y Tecnología, su aplicación en el océano y cambio climático en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital en el marco del Seminario Académico 1 del Programa de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales y del eje transversal de sustentabilidad del Plan de Desarrollo Institucional del Politécnico. El día de hoy, 17 de mayo del 2021, la técnica al servicio de la patria, y firma nuestro director, el doctor Julio César Rolón Garrido, que estuvo aquí en la plática de hoy, pero ya me comentó que se tenía que salir. Y le da un agradecimiento por esta presentación. También, por favor, a la maestra Lourdes, que nos ayudó pues, en las gestiones en estos meses pasados para pues, tener esta plática el día de hoy. Muchas gracias. Pues nada, me queda agradecerles también a la maestra Lula. Muchas gracias por la invitación y sobre todo dar a conocer un poquito más sobre las investigaciones que estamos haciendo aquí en CIDIR, Sinaloa. Muchas gracias. Isaura, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Les dejamos los enlaces donde próximamente encontrarán la grabación de esta sesión, como ya nos estuvieron por aquí preguntando. Y bueno, los esperamos en nuestros eventos próximos. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Bonita tarde. Hasta luego, igualmente. Gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.